Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en Deuteronomio 21, un capítulo con leyes, muy diversas del antiguo Israel. Empecemos por una situación bastante fuerte. Se encuentra un cuerpo asesinado en pleno campo. Nadie sabe quién fue. ¿Qué se hacía? Sí. Ahí el texto describe un ritual muy específico. Primero, los ancianos y jueces medían la distancia a las ciudades cercanas. Medían, literalmente. Sí. Y los ancianos de la ciudad que quedaba más cerca tenían que actuar. Debían tomar una novilla, una vaquilla joven, que nunca hubiera trabajado, nunca con yugo. Entiendo. ¿Y con la novilla? La llevaban a un valle, uno con agua corriente, pero que no estuviera arado ni sembrado. Y ahí le rompían el cuello. ¡Qué imagen! Romperle el cuello. ¿Y después? Intervenían los sacerdotes levitas. Exacto. Ellos llegaban, supervisaban todo el acto, digamos, y los ancianos de esa ciudad se lavaban las manos sobre la novilla muerta. Como un símbolo. Claro, declaraban que no habían derramado esa sangre ni visto nada. Pedían perdón a Dios, ¿no? Expiación. Era una manera de lidiar con la culpa colectiva cuando había un crimen sin resolver para que esa sangre inocente no contaminara, por así decirlo, la tierra. Impresionante cómo se manejaba esa responsabilidad comunitaria. Muy distinto a hoy. Pero el capítulo da un giro, ¿no? Cambia totalmente de tema y se va a las cautivas de guerra. Si un hombre israelita se sentía atraído por una prisionera... Sí, fíjate que lo regula. Podía tomarla como esposa, pero con condiciones muy claras. Primero, llevarla a su casa. Después, ella tenía que raparse la cabeza, cortarse las uñas. Cortarse las uñas. Sí, y cambiarse la ropa que traía de cautiva. Y además, un mes entero para llorar a sus padres. Un mes de duelo, entonces. Exacto. Un periodo de transición, quizás. Solo después de todo eso, de ese mes, él podía, tomarla como esposa y consumar la unión. ¿Y si después de todo ese proceso, él ya no la quería? Si la relación no funcionaba. Bueno, ahí la ley era también específica. No podía venderla como esclava. Ah, mira. Tampoco tratarla como tal. Tenía que dejarla ir libremente. La razón que da el texto es porque la había humillado o afligido al tomarla. Es una protección, digamos, limitada, pero le daba la libertad. Interesante esa protección, aún en ese contexto tan duro. Siguiendo con la familia, ¿qué pasaba con la herencia si un hombre tenía 2 esposas y quería más a una que a la otra? Algo que podía pasar, imagino. Claro, situaciones humanas complejas. La ley era muy pragmática y decía que el derecho de primogenitura, el del primer hijo varón, era intocable. No importaba si era hijo de la esposa amada o de la aborrecida o menos amada. ¿En serio? Sin importar los sentimientos del padre. Exacto. Ese primer hijo varón recibía sí o sí una doble porción de la herencia. Se buscaba, parece, proteger ese derecho legal por encima de las preferencias personales del padre, quizás para evitar conflictos. Tiene sentido buscar cierta objetividad en algo tan importante como la herencia. Pero llegamos a una parte, muy severa. La ley sobre el hijo rebelde. Sí, esa es una de las leyes que más impacta al leerla hoy. Describe un caso extremo, ¿no? Un hijo contumaz y rebelde, que no obedece, que no escucha. Y que además el texto añade que es glotón y borracho. O sea, un caso perdido según la descripción. Exactamente. Y si los padres, después de disciplinarlo, veían que no había caso, que no cambiaba, ¿qué podían hacer? ¿Cuál era el paso a seguir? podían llevarlo ante los ancianos de la ciudad, en la puerta, que era como el tribunal de la época. Y allí los padres lo acusaban formalmente. Nuestro hijo es terco y rebelde, decían. Qué terrible tener que llegar a eso. Imagínate. Y si los ancianos, tras el proceso, lo encontraban culpable, según esta descripción, la sentencia era la muerte por apedreamiento. Apedreado. ¿Por quién? Por todos los hombres de su ciudad. Tenían que apedrearlo hasta que muriera. ¡Qué brutalidad! ¿Y por qué algo tan drástico? El texto mismo da la razón. Para quitar el mal de en medio de ti. Y para que todo Israel oiga y tema. Era una medida de control social fortísima, reafirmando la autoridad de los padres y de la comunidad de una manera, extrema. Durísimo, realmente. Y para cerrar el capítulo, casi conectando con esto,
Hay una regla sobre los cuerpos de los ejecutados, ¿verdad? Así es. Si una persona era ejecutada por un crimen que mereciera la muerte y su cuerpo era colgado en un madero, Como una forma de humillación pública, supongo. exacto de escarnio, pero ese cuerpo no podía quedarse colgado durante la noche. Tenía que ser bajado y enterrado ese mismo día. ¿Había una razón específica para esa prisa? Sí. El texto dice, porque maldito por Dios es el colgado. Dejarlo expuesto toda la noche se consideraba una profanación de la tierra que Dios les había dado. Había que retirarlo para mantener la pureza, digamos, sagrada del territorio. Fíjate, en un solo capítulo pasamos por justicia comunitaria ante un crimen sin autor conocido, el trato a cautivas, derechos de herencia, disciplina familiar llevada al extremo y hasta cómo manejar los cadáveres de los criminales. Cubre muchísimo. Sí, va de lo público a lo íntimo, de lo legal a lo ritual. Lo interesante es ver cómo todas estas leyes, aunque hoy nos parezcan extrañas o incluso chocantes, formaban parte de un sistema. Buscaban, dentro de su cosmovisión, establecer un orden, definir responsabilidades muy claras y mantener lo que ellos consideraban una relación correcta con Dios y con la tierra. Regulaban muchos aspectos de la vida para preservar esa idea de justicia y pureza comunitaria. Exactamente. Nos deja pensando, ¿no? Más allá de lo literal de estas normas antiguas, ¿qué ideas más profundas sobre la justicia, sobre la cohesión del grupo o sobre la relación entre lo humano y lo sagrado podrían estar reflejadas en estas disposiciones tan particulares de Deuteronomio 21? Es una pregunta que queda flotando para seguir explorando.